9:19 en Colombia, revista de la mañana para todos ustedes a través de los 90.4 FM. Esto es Laud Estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sigamos con invitados, sobre todo para tratar un tema de bastante relevancia y más aún cuando uno llega a determinada edad y como que los seres queridos, los amigos le dicen, bueno, usted ya adquirió su casa, su apartamento, ya tiene dónde resguardarse, mire que pagar arriendo no es tan rentable, aunque no es algo que debamos satanizar, por favor, claro que no. Y entonces es como de un sueño que de pronto una persona quiere alcanzar. Yo creo que es un común denominador, podríamos decirlo. Bueno, a veces inalcanzable, pero aquí les vamos a entregar herramientas para desmentir quizá este imaginario colectivo, por qué no decirlo, y cumplir ese sueño. Es muy importante, es lo básico, así como la educación, como la salud. Bueno, pues también tener una vivienda propia es una posibilidad y no es tan descabellado lograrlo. Tenemos un invitado por nuestras redes sociales y en radio, Santiago Garzón, especialista en vivienda, también administrador de empresas y generador de contenidos justamente para adquirir vivienda. Santiago, bienvenido a los micrófonos de la voz estéreo, muy buenos días. Excelente día, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de estar acá y bueno, a poder inspirar a las personas para que logren comprar su propiedad. Bueno, ¿cómo es este tema para cambiar un poco el chip y decirle a la gente que sí se puede? ¿Qué podemos decir para comenzar? Importante, tener la primera propiedad es posible y el gobierno y las cajas de compensación nos están apoyando, nos están ayudando para hacerlo una realidad. Nosotros como trabajadores, como colombianos, tenemos acceso a subsidios hasta por 42 millones, que eso es una ayuda bastante considerable para dar ese primer paso y lograr tener nuestra vivienda nueva y, bueno, lograr este sueño. Claro, y digamos cuando una persona dice, bueno, hay subsidios que entrega el gobierno, las cajas de compensación, ¿a cuánto se puede tener derecho? ¿A uno, dos, tres, varios, cuántos? Se puede solicitar varios subsidios, lo importante es que se haga en una sola solicitud. ¿Qué pasa? Los subsidios de vivienda solo están disponibles una vez en la vida. Si estamos en el caso de Bogotá, hay bastantes subsidios que favorecen el proceso que se pueden sumar con los de caja de compensación. Por ejemplo, tenemos disponible subsidio de arrendamiento, ese lo podemos solicitar. Tenemos disponible subsidio de caja de compensación, tenemos disponible subsidio de la Secretaría del Hábitat. Estos tres los puedo solicitar al tiempo, pero para comprarme solo una propiedad. No es que si yo ya tengo esa propiedad y después quiero comprarme otra, solicito otros subsidios, no. Solo es para una solicitud, pero puedo reunir varios subsidios para esa propiedad, primera propiedad que me voy a comprar. ¿Será que es muy tedioso solicitar un subsidio, mucho papeleo? De pronto también a veces está como ese tema, esa problemática está reportada en la central de riesgos, allí como cómo ser diligentes para poder, digamos, que sea por una parte, digamos, pues aceptado, pero por otra que hagan el desembolso. Claro, hay 5 fases importantes que yo siempre promuevo en redes sociales para que hagamos realidad este sueño y la primera es la mentalidad. Creer que lo podemos lograr y no solo creerlo y tener actitud positiva, sino realmente informarnos de cómo es el proceso. La mentalidad va alineada a la educación, cómo es el proceso, cómo se solicita. Para irme a un segundo punto y es la parte financiera. Si yo no me la creo, no puedo pasar a mirar mis finanzas. Si yo ya sé que lo puedo lograr, voy a mirar mis finanzas. Si me encuentro reportado en centrales de riesgo, yo ya sé que debo solucionar ese reporte. Sin la solución de ese reporte, es muy difícil que yo continúe el proceso porque debo darle solución oportuna, porque para solicitar el subsidio y para comprar la propiedad, sí o sí necesitamos un crédito hipotecario. No importa el monto, pero debemos tener viabilidad financiera. Una vez yo ya tenga claro, pues mis finanzas personales, que yo ya tenga el flujo de caja suficiente y que no esté reportado en centrales de riesgo, lo que paso a hacer es buscar la propiedad, un proyecto de vivienda nueva de interés social o interés prioritario, pero debe ser nuevo. Actualmente no hay subsidios para compra de vivienda usada. Una vez ya tenga el proyecto, voy con el cuarto paso, que es toda la parte de crédito. Ahí sí ya hago la solicitud, ya tengo el proyecto, entonces voy a solicitar
el crédito hipotecario. Y por último, ya cuando tenga el proyecto, ya cuando tenga el crédito, solicito el subsidio. Pero entonces esas son las 5 fases que una depende de la otra. Yo no puedo continuar a la cuarta fase si no he pasado por la tercera de tener la propiedad. Así sucesivamente es importantísimo que nosotros tengamos claro en qué fase vamos para pasar a la siguiente y tener la propiedad. Santiago, yo quisiera preguntarle qué errores comunes comete alguien que va a adquirir una vivienda por primera vez. El error más común es comprarla con emoción, que no, que es que me pareció muy bonita, que, uy, que es que aquí, mejor dicho, se vuelve un proyecto muy emocional, porque en efecto lo es. Tener una propiedad es una de las compras más importantes que podemos hacer en toda nuestra vida. Para muchas personas, una casa, un apartamento es la única compra que va a hacer en su vida y debe ser la más importante, la más valiosa y la que más cuidado debe tener. Errores comunes, no preguntar si el proyecto tiene fiducia o no. Errores comunes, no preguntar si se entrega en pesos, o sea, en un precio fijo, o se entrega en salarios mínimos, que el salario mínimo se calcula a la fecha de entrega y esto generalmente va incrementando. Un error que muchos no saben que cometen, pero que están perdiéndose grandes oportunidades, es no pedir ñapa. ¿Qué es esto de la ñapa? No pedir descuento, no pedir acabados, no pedir de pronto más área, no pedir de repente una mejor ubicación. Siempre se puede pedir más. Las constructoras están supremamente abiertas a dar más, solo que muchas veces no lo preguntamos, no lo pedimos por pena, no, que es una constructora, una empresa muy grande, entonces yo cómo le voy a pedir descuento, no, yo cómo le voy a negociar la cuota inicial diciéndole que le doy cuotas más bajitas y luego le doy extras más grandes. Todo esto muchas veces sucede es por pena o por desconocimiento y es un error muy común y esto que nos atrevamos a pedir la ñapa. La ñapa es pida algo, descuento, kit de acabados, lo que sea, para que no deje pasar esa oportunidad tan grande. Y en términos generales es no verlo como un negocio, porque se quiera para vivir o se quiera para invertir, para rentar, se debe ver es con los números. Si la ubicación es buena, si el arriendo está favorable para que pague el mismo arriendo del crédito hipotecario. Por ejemplo, si lo voy a tomar para vivienda, si yo quiero vivir en el lugar, pues no es inteligente financieramente que yo pague de cuota hipotecaria el doble que mi vecino paga de arriendo. En un ejemplo más claro, yo por mi apartamento pago 2 millones de pesos de crédito hipotecario, pero el vecino está pagando 1 millón o 1.200.000 de arriendo. ¿Quién está haciendo un mal negocio? Yo, porque por el mismo apartamento estoy pagando casi el doble por no hacer muy bien los números. Entonces, la idea es mirar que el precio del apartamento esté acorde con el arriendo que se puede pedir y que la cuota esté en un promedio de lo que está el arriendo en la zona para que no vaya a ser yo el que pague más teniendo lo mismo. Ese punto está complejo porque ¿cómo hace uno ahí para calcular, digamos, a uno el crédito le sale, tiene que pagar tanto mensual por 2 millones, un ejemplo, y resulta que sí es mucho más alto que si alguien estuviera en arriendo en un apartamento igual al mío? Es complejo, pero bueno, yo creo que eso se va adquiriendo con la Yo, práctica. Yo te puedo compartir una fórmula, te la comparto a ti y a todos los que nos están escuchando, y es una fórmula para hacer esos números demasiado rápido. Lo primero, el precio de la propiedad para determinar el valor del arriendo promedio, esto es solo una cifra promedio, se multiplica por el 0,5%. Esto suena muy técnico, pero en términos generales es un apartamento de 200 millones, el 1% son 2 millones, la mitad por ciento sería 1 millón. Entonces yo ya sé que un apartamento de 200 millones de pesos se puede arrendar aproximadamente en 1 millón de pesos. ¿Qué pasa? Yo pregunto en la zona, venga, el edificio de al lado, ¿en cuánto se arrienda el apartamento? No, se arrienda en 1.200.000, 1.300.000. Ah, ya sé que la zona, el arriendo está por encima de este valor. Si yo pregunto lo mismo, el apartamento de 200 millones, y pregunto al vecino del lado cuánto paga de arriendo y me dice 800, 700.000 pesos.
yo ya sé que ahí los números no me van a dar, porque la cuota hipotecaria me va a quedar muchísimo más alta que el valor promedio del arriendo. Entonces, eso para determinar cuánto se puede rentar el apartamento. Ahora, ¿yo cómo sé en cuánto me queda la cuota de mi crédito hipotecario? Lo mismo. El valor del crédito que vayamos a solicitar lo dividimos entre 100. Por ejemplo, si yo voy a comprar un apartamento de 200 millones de pesos, el crédito hipotecario es del 70, o sea, de 140 millones de pesos, del 70%, que es lo máximo que nos prestan los bancos. Entonces, con esos 140 millones, ¿yo cómo sé cuánto me queda la cuota? Lo divido entre 100 y aproximadamente me queda en 1.400.000 la cuota. De esta manera yo ya sé cuánto es el precio de la propiedad, yo ya sé cuánto es el posible arriendo que puede tener el inmueble y ya sé cuál es la posible cuota que puede tener esa inversión. Y ya con esto yo juego que los números no estén muy lejos, que el arriendo de la zona no esté en 700.000 pesos y mi cuota esté en 1.500.000 o en 1.600.000. Con estos números podemos tomar mejores decisiones. Bueno, entonces ahora hablemos sobre, por ejemplo, una persona que se gana el mínimo, que no tiene posibilidad de ganarse un poquito más, o de pronto gana 100.000 pesitos más que el mínimo. ¿Cómo hace para iniciar ese proceso de adquirir su vivienda propia? Porque muchos dirán, no, ¿a qué horas yo voy a conseguir una cuota inicial? ¿A qué horas yo voy a lograr conseguir? La cuota inicial creo que es el freno para adquirir esa vivienda nueva. Entonces, ¿qué decirle a ellos? Si tú estás ganando el mínimo o estás por debajo de los 2.800.000, que son los dos salarios mínimos, tienes acceso al subsidio más grande de caja de compensación, que para este caso estamos hablando de 42 millones de pesos para la cuota inicial. Si hablamos que un precio promedio de un apartamento está en 200 millones de pesos de una vivienda de interés social, pues tú ya tienes 42 de los 60 millones de cuota inicial. ¿Qué te harían falta? Alrededor de 18 millones de pesos. No, Santiago, eso sigue siendo mucho. ¿Yo cómo hago para ahorrar eso? No te preocupes, no necesitas tener 18 millones en el bolsillo. Necesitas es conseguir un buen proyecto que te dé el suficiente plazo, pueden ser 2 años, 3 años, para ir pagando esa cuota inicial y que de esta manera no lo hagas con dinero presente, sino con dinero futuro, que mientras se va construyendo el proyecto, tú puedas ir abonando 400.000, 500.000, 600.000 pesos que vayas aportando a tu proyecto, a tu cuota inicial y que esos 18 millones pues se puedan ver reflejados en el transcurso de esos 2 o 3 años que se demora en conseguir el proyecto. Y mientras transcurre ese tiempo, tus condiciones laborales probablemente mejoren, tus condiciones económicas probablemente sean muchísimo mejor al año 3 y de ahí tengas la de que el crédito hipotecario pues tenga una mayor flexibilidad bajo tu condición. Entonces, apostarle a proyectos a largo plazo si yo no tengo nada de cuota inicial. Bueno, ahora explíquenos algo que aquí teníamos la duda sobre la diferencia entre la vivienda BIS y la BIP, vivienda de interés social, y la de interés prioritario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre la vivienda de interés social y el interés prioritario es la clasificación y el precio. Para entenderlo de manera sencilla, vivienda de interés social es cualquier tipo de vivienda que esté con un tope máximo de 150 salarios mínimos a 90 salarios mínimos. Y las viviendas de interés prioritario son todas aquellas que valen menos de 90 salarios mínimos. Esto a veces suele ser confuso porque no lo entendemos como en plata, pero en términos generales, 90 salarios mínimos es más o menos alrededor de 120, 130 millones de pesos. Si el proyecto vale eso, de 120 a 130, es una vivienda de interés prioritario. Las características es que son edificios de más o menos 5 o 6 pisos de altura, vienen sin ascensor, se entregan en obra gris y las áreas pues son mucho más pequeñas. Las viviendas de interés social, muchas de ellas son proyectos de 10, 15, 20 pisos de altura, también se entregan en obra gris, pero las amenidades y las zonas comunes son las que
pueden dotar de mejores condiciones a este tipo de proyectos. Por ejemplo, que tenga el gimnasio, que tenga zonas verdes, que tenga parques, que tenga de pronto zona barbecue, que es ahorita como el nuevo concepto que están manejando las constructoras. Ya tiene un poco más de amenidades y también se entrega en obra gris o incluso se pueda llegar a entregar con acabados o semiacabados. Esa es la gran diferencia, que uno es más sencillito, que es el de interés prioritario, que es muchísimo más barato y asequible, que se encuentra en caso de Bogotá, se encuentra en Soacha, en Bosa, en Usme, se encuentran proyectos de interés prioritario. Y de interés social sí lo podemos encontrar en cualquier parte de la ciudad con unas mejores prestaciones. Santiago, bueno, digamos que el interés prioritario es como que la vivienda sea para vivir, pero hay quienes de pronto lo ven como un negocio. En ese orden de ideas, yo le quisiera preguntar de la situación actual que estamos viviendo en materia de predios, ¿cuál es la región del país que más resulta idónea para comprar vivienda? Lógico, estamos en este momento en Bogotá y el derecho de las cosas sería pues Bogotá o alrededores, pero ¿cómo está comportándose el mercado con respecto a este tema? ¿Cuál sería la zona más recomendable? En este caso, si yo tengo, o hago la anotación de que los subsidios tienen cobertura a nivel nacional, para este caso, ciudades capitales como Bogotá tienen muy buen mercado y muy buenas opciones para invertir. Ciudades como Medellín, a pesar de que el precio cuadrado está creciendo, ahí sigue siendo una muy buena plaza por el sector del turismo. Ciudades como Cali, Cali está creciendo de una manera impresionante y se está volviendo una de las capitales más fuertes del país. Adicional, Barranquilla, el crecimiento de Barranquilla está siendo tremendo, muchos proyectos, muchas ciudadelas y los constructores están desarrollando grandes edificios allá para atraer todo el turismo. Y ya vienen proyectos en ciudades más turísticas como Cartagena, Santa Marta, con un concepto ya de rentas cortas. Sin embargo, que el concepto no nos deslumbre para hacer los números que son por a un alquiler normal, un alquiler tradicional, es que una familia llegue, ocupe el apartamento y ya está, por un año. Es que los conceptos que algunos constructores venden de rentas cortas, que te vas a hacer, mejor dicho, millonario, no es tan sencillo, porque las rentas cortas requieren una operación bastante fuerte para que den los números que los constructores prometen tener de esas inversiones. Y eso sucede más en las ciudades costeras y de playa, donde se construyen inmuebles de este tipo turístico. Entonces, las principales ciudades están teniendo un crecimiento grandísimo. Ibagué, que es muy cerca a Bogotá, está teniendo un crecimiento impresionante en la parte de desarrollo inmobiliario. Entonces, son ciudades para analizar y para poder proyectar una posible inversión. Santiago, para quienes no tienen ingresos fijos, ¿existen alternativas también u opciones para acceder a la vivienda? Seguimos aquí en entrevista, Oscar, te voy comentando que tenemos una pequeña falla, pero ya estamos solucionándolo. Bueno, pues entonces, como lo hemos podido evidenciar, sí se puede. Hay ayudas por parte del gobierno nacional, hay tipos de vivienda, hay predios más pertinentes para poder acceder a ellos. Entonces, digamos que la alternativa está, por eso queríamos traer un experto a todos ustedes y entregarles como esas herramientas y ese ABC para poder lograrlo. Samuel estaba con una pregunta para nuestro invitado Santiago. Así es. Antes de que se cayera la conexión, Santiago le estaba preguntando si para los que no tienen, para las personas que no tienen estos ingresos fijos, es decir, las personas independientes, ¿existen alternativas u opciones para acceder a la vivienda? No Sí, sé si... para todos, listo, creo que ya estoy de vuelta. Para todas aquellas personas y trabajadores independientes está la misma posibilidad que para los empleados. Está la misma posibilidad, pero el proceso es diferente porque hay un trabajo mayor. Y es como somos independientes, debemos formalizar nuestra actividad teniendo un orden financiero, teniendo un aporte a caja de compensación para que todas estas posibilidades se nos brinden. Recordemos que para los bancos los
trabajadores independientes muestran una inestabilidad muy grande, porque en un mes pueden ganar 5 millones y al otro mes pueden ganar solo 2. Entonces, lo que debemos hacer como independientes es regularizar nuestros pagos. ¿Qué significa esto? Que procurar que la mayoría de pagos se hagan en la misma fecha por montos muy similares, dependiendo de nuestra actividad. Entonces, si somos freelance y somos prestadores de servicio, pues que el contrato que nosotros tengamos con la empresa o con el contratante, pues que procuren ser los mismos días del mes para mostrar regularidad y que el banco vea que podemos ser predecibles en los pagos. Si nosotros somos comerciantes, vendemos, ejemplo, zapatos, pues que tengamos pequeños pagos diarios y que de esta manera, pues al final de mes yo pueda rectificar con el extracto bancario que mi actividad es coherente con lo que muevo en el banco. De esta manera nos hacemos mucho más predecibles y al volvernos predecibles el banco puede facilitarnos créditos, al hacer aportes a caja de compensación, pues la caja nos da subsidio y de esta manera podemos acceder a nuestra vivienda propia. Hablemos también sobre el caso de que hay personas que en esas zonas como Cartagena, Santa Marta, zonas más bien, inclusive Bogotá más turísticas, compran vivienda, pero con miras de alquilarla por días, por semanas para el turismo. Y ocurre que a veces, digamos, con la constructora se compra con esa intención, pero cuando ya llega una administración, ese edificio ya se vuelve propiedad horizontal, ya llega una administración, la administración tiene unos reglamentos que prohíben eso. Digamos, ¿qué consejos darle a aquellos que quieran comprar con esas miras de negocio para que no les pase ese hecho? Dejar muy claro en la constructora si ellos van a estipular eso dentro del manual de convivencia, si ellos tienen la potestad o están dejando la potestad para que el proyecto tenga ese foco de rentas cortas. Si bien la propiedad horizontal no lo permite, pues no es que no lo permita, sino que debe ser la unión de todos los copropietarios, de más del 50% de los copropietarios, aprobando las rentas cortas. ¿Qué pasa si ya se deja directamente en la concepción del proyecto, directamente en las licencias, que está para rentas cortas, por más de que los copropietarios estén en contra, pues ya hay un lineamiento desde la construcción? Y como se promueve a nivel de marketing, que es un proyecto netamente alineado para rentas cortas, es muy difícil que los copropietarios rechacen eso que invirtieron pensando en que es un proyecto de rentas cortas. Entonces, por ese lado, si se concebió desde la construcción y la constructora pues hizo la licencia de rentas cortas, todo está en orden. Ya cuando se toma para vivienda y se vende todo el tiempo como vivienda y ya la persona, el inversionista, quiere convertirlo en rentas cortas, ahí es difícil porque debe convencer o debe estar de acuerdo el 50% de los copropietarios para que en junta sea aprobado el alquiler o la entrada y salida de personas en un periodo menor a 30 días. ¿Cómo se puede mitigar esto? Hay otro modelo de rentas de mediana estancia que no son por noches, no son por menos de 30 días, sino que ya son por meses un poco más largos, 2, 3 meses. Ningún reglamento de propiedad horizontal puede impedir que una persona cambie cada 32 días de apartamento. ¿Qué significa esto? Que ahí estamos cumpliendo la norma y es que sea rentas largas, que el inmueble sea ocupado por una misma familia más de 30 días. De ahí en adelante podemos alquilarlo un mes y medio, 2 meses. Ya son rentas de mediana estancia y no necesariamente el contrato a 12 meses. Santiago, ya para finalizar rápidamente, como un ABC acerca de cómo acceder a vivienda, así como a grandes rasgos. Primero, si tenemos un trabajo, somos mayores de edad, hasta los 60 años, podemos acceder a vivienda con subsidio en Colombia con crédito hipotecario. Lo primero que debemos hacer es organizar nuestras finanzas, tener claro cuál es nuestro flujo de caja para luego buscar un proyecto de interés social o interés prioritario que de esta manera pues nos beneficie en el tiempo de construcción para conseguir esa cuota inicial. Luego de esto ya prepararnos y ponernos bonitos para el banco, para solicitar el crédito hipotecario. Y por último, ir a nuestra caja de compensación,
y solicitar el subsidio de vivienda. El subsidio nos puede apoyar muchísimo en esa cuota inicial para que tengamos pagos mucho más bajitos y podamos acceder a nuestra propiedad. Santiago Garzón, especialista en vivienda, generador de contenidos en esta materia, ha pasado por los micrófonos de Revista de la Mañana para indicarnos que sí es posible acceder a una vivienda propia. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y me hace muy feliz y muy honrado de poder inspirarlos para que inviertan en propiedades. Allí también el tema del ahorro juega un papel crucial. En pequeñas cuantías o si se puede más, es válido, pero en cualquiera de las circunstancias es un asunto también de diligencia, es también el hecho de poder tocar puertas, para ello está dispuesto toda una gran gama de subsidios que entregan los gobiernos y para el caso que nos compete, pues el distrital es una opción. Cajas de compensación, entonces, como se pueden dar cuenta, sí es posible, basta con ser muy organizados.